Hola muchachos, entonces hoy vamos a comenzar con el repaso de la primera parte de la unidad 2, que se llama matrices y determinantes. Lo primero que hay que ver aquí es que es una matriz de m por n. Entonces va a ser un arreglo de m por n elementos donde vamos a tener m renglones y n columnas. Entonces, vamos a tener una serie de notas en esta parte. La primera de ellas es que si una matriz m por n tiene solamente ceros, independientemente de su tamaño, le vamos a llamar matriz nula. Aparte, si una matriz tiene el mismo número de renglones y el mismo número de columnas, pues le vamos a llamar una matriz cuadrada. Y para identificar dónde está un elemento en una matriz, pues nos vamos a guiar en los subíndices que vamos a poner. El primer subíndice, que es la I, nos va a indicar el renglón en el que está. Y el segundo, que es la J, nos va a indicar en la columna en la que se encuentra. Entonces, nuestro primer ejemplo nos pide que calculemos las dimensiones de esas matrices y calcular si es cuadrada, si es nula o ninguna de ellas. En el primer ejemplo, noten que tenemos 1, 2 renglones. Entonces, aquí está el numerito y vamos a tener 1, 2 columnas. Entonces, esta es una matriz que es de 2 por 2. No vamos a realizar esta multiplicación, muchachos, porque si no nos perderíamos de cuántos renglones hay y cuántas columnas. Nada más vamos a dejar la multiplicación indicada. Noten que como son igualitos el número de renglones y el número de columnas, pues vamos a decir que es una matriz cuadrada. Después, en la siguiente matriz, vamos a tener una matriz que tiene 1, 2, 3, 4 renglones. Aquí está. Y que tiene 1, 2 columnas. Aquí está el otro numerito. Entonces, noten también que todos los elementos de esa matriz son 0, así que se gana el nombre de matriz nula. Por último, tenemos una matriz que tiene 1, 2 renglones, aquí está, y que tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 3. Como su número de renglones y su número de columnas son diferentes, y aparte sí tiene elementos que son diferentes de ceros, pues no podemos decir ni que sea una matriz nula, ni tampoco una matriz cuadrada. Como siguiente ejemplo, vamos a identificar algunos de los elementos que tiene la matriz. Por ejemplo, queremos ver cuál es el elemento A12 de las tres matrices, cuál es el elemento A22 y cuál es el elemento A31. Aquí hay una nota importante, que es que si el elemento no aparece en la matriz, pues no hay ningún problema, le vamos a poner simplemente que no existe. Entonces comenzamos con el A12. Noten que es el renglón 1. Voy a poner de otro color. Y la columna 2. Entonces identificamos el renglón 1 y la columna 2. Y este es el elemento que andábamos buscando. Renglón 1, columna 2. Este es el elemento. Y por último, renglón 1 y columna 2. Y este es el último elemento que andábamos buscando. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Columna 2, aquí está. Entonces, esos elementitos deberían de coincidir con lo que tenemos en el resultado. Y noten que sí es cierto. ¿Qué tal si ahora nosotros queremos calcular cuál es el A22? Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Segundo renglón, segunda columna y ese es el elemento. Segundo renglón y segunda columna, ese es el elemento. Y por último, segundo renglón y segunda columna. Y este es el elemento que andábamos buscando. Noten que estos resultados deberían de coincidir con lo que tenemos en el apunte. Finalmente tenemos el elemento A31. Quiere decir renglón 3, columna 1. Pero noten que aquí no hay ningún renglón 3, así que por eso no existe. Aquí sí hay renglón 3, columna 1, y ese es el elemento que andábamos buscando. Aquí está.
Y en la última matriz, de la misma manera que en el inciso A, no tenemos un renglón número 3, así que vamos a decir simplemente que no existe. Como primeros ejercicios necesitan determinar el tamaño, si es matriz cuadrada o nula, de las siguientes matrices, y aparte hay que calcular algunos elementos de todas las matrices. De nuevo, misma idea. Si en la matriz el elemento no se encuentra, si no tiene el número de renglones deseados o si él no tiene el número de columnas deseado, simplemente hay que ponerle que no existe. Continuamos con la siguiente hoja, donde ahora vemos la suma de matrices. Para que dos matrices se puedan sumar, necesitamos que sean del mismo tamaño. Eso es bien importante. No podemos sumar una matriz de 2 por 2 con una de 3 por 3 porque no tienen el mismo número de elementos. Entonces, aquí tenemos un ejemplito donde hay que calcular la suma. Noten que la suma se va a hacer término a término. Es decir, primer elemento del renglón y columna de la primera matriz lo sumamos con el primer elemento del renglón y columna de la segunda matriz. Eso nos va a dar un resultado y ese va a ser la suma A con B. Así nos vamos a llevar eso con el segundo elemento del primer renglón de la primera matriz. De la misma manera con el segundo elemento del primer renglón de la segunda matriz. Lo sumamos y eso nos va a dar un resultado. Así sucesivamente nos vamos a llevar los resultados hasta el segundo elemento tercer elemento del segundo renglón de la primera matriz y de la segunda matriz, y eso nos va a dar un resultado. Hasta aquí no debería de haber ningún problema. La suma de matrices nada más va a ser término a término, al igual como sumábamos vectores en cálculo vectorial. ¿Qué pasa si ahora queremos multiplicar una matriz por un escalar? Pues resulta que la operación también va a ser término a término. Recuerden que este escalar normalmente, va a estar en los números reales. O sea que puede ser el 0, puede ser el menos 3 medios, puede ser el pi, puede ser el número que ustedes quieran. Y ese elemento lo vamos a multiplicar en cada uno de los términos que aparezca en la matriz. Entonces tenemos aquí un ejemplito donde queremos calcular menos un cuarto, esa es la constante, multiplicada por la matriz A que tenemos en esta parte. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primer elemento lo multiplicamos por menos un cuarto. Segundo elemento lo multiplicamos por menos un cuarto. Y así nos la vamos a llevando hasta que hablemos completado el resultado. Aquí se pueden hacer algunas simplificaciones de fracciones, por ejemplo, que nos sale 6 cuartos, pues lo podemos simplificar a 3 medios. También pueden aparecer simplificaciones como esta que está aquí, donde son multiplicaciones de números negativos. Obviamente esto es positivo. Así que en nuestra segunda parte vamos a tener que realizar algunos ejercicios donde tienen que hacer operaciones. Va a haber ejemplos donde, por ejemplo aquí, primero tenemos que multiplicar por menos 5 y esta otra matriz multiplicarla por 4 y al final sumarla. O va a haber ejemplos más sencillos donde nada más hay que multiplicar esa matriz por un solo escalar. Ahora, lo que en realidad es nuevo aquí es la multiplicación de matrices. Y ahí sí vamos a necesitar ciertas condiciones para que esa multiplicación se pueda realizar. Necesitamos que el segundo elemento de las dimensiones de la primera matriz sea exactamente igual al primer elemento de las dimensiones de la segunda matriz. Si eso no se cumple, la multiplicación no se va a poder realizar. Y resulta que si la multiplicación se puede hacer, el tamaño del resultado va a ser el primer elemento de la dimensión de la primera matriz por el segundo elemento de la dimensión de la segunda matriz, que es lo que tenemos en esta parte de acá abajo. En la siguiente hoja tenemos eso resumido. Entonces noten que en esta parte, para que la multiplicación se pueda realizar, estos dos tienen que ser iguales. Y el resultado de nuestra operación va a tener dimensión m, que es el primer elemento de la primera matriz, por p, que es el segundo elemento de nuestra segunda matriz.
¿Cómo le hacemos para obtener los elementos? Bueno, pues si queremos calcular el elemento C, índice I, J, o sea, renglón I, columna J, vamos a tener que multiplicar el iésimo renglón, permítanme, el iésimo renglón de la matriz A por la jésima columna de la matriz B. ¿Cómo hacemos eso? Pues término a término. El primero por el primero, el segundo por el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último término. Al haberlos multiplicado todos, los vamos a sumar y con eso vamos a tener el resultado de el término C, índice y J. Aquí tenemos un par de ejemplos donde ahora sí hay que hacer bastantes cuentas para poder realizar la multiplicación. Pero antes de intentar hacer alguna cuenta, lo primerito que tenemos que hacer es indicar cuáles son las dimensiones de las dos matrices que queremos multiplicar y ver si dicha multiplicación es válida. Y aquí tengo un ejemplo. Noten que esta matriz A tiene dos renglones y tiene dos columnas. Quiere decir que es una matriz de 2 por 2. Luego nuestra matriz B tiene 1, 2 renglones y tiene 1, 2, 3 columnas. Así que es una matriz de 2 por 3. Para que esta operación se pudiera realizar, recuerden que el último numerito de A debe de ser igual al primer numerito de B. Cosa que sí ocurre. Entonces sí vamos a poder realizar la operación. Y nuestra matriz va a ser una matriz de 2 por 3, que son los números que nos están sobrando. Miren el resultado. Entonces, si desde el principio ya quieren dejar el espacio para una matriz de 2 por 3, estaría súper bien. Para hacer este procedimiento no es necesario escribir todo lo que estoy escribiendo yo, pero lo estuve haciendo para que vieran cómo es que sale el resultado, elemento a elemento. Si después ustedes quieren poner en un solo cuadrito el resultado, por ejemplo, aquí, estaría bien. Y ahorita les explico cómo se hace. Entonces vamos a escribir las dos matrices una a un lado de la otra, como en esta parte, y vamos a identificar cuál es el primer renglón y la primera columna, y eso nos va a dar el primer elemento. Entonces aquí es 1 por 5, que es lo que está en rojo, y 0 por 1, que es lo que está en verde. Lo sumamos y nos va a dar un resultado. Para calcular el elemento que está en la primera, normalmente lo hacemos de esa manera, en la primera columna y segundo renglón, pues ahora vamos a obtener el mismo renglón de la segunda matriz, pero ahora vamos a cambiar a la segunda de la primera. Entonces aquí va a ser 3 por 5, que es lo que está en rojo, y 2 por 1, que es lo que está en verde, y eso nos va a dar un resultado, que es el siguiente término de la matriz hacia abajo. Ya terminamos con esta columna, ¿no? Debería de ser de 2 renglones, así que vamos a seguir con la segunda columna, que es la que está aquí. Entonces para la segunda columna fijamos esta columna de aquí y empezamos con el primer renglón y hacemos las multiplicaciones pertinentes, que son estas que están acá. Nos va a dar un resultado que en este caso es 0. Continuamos ahora, era en el de acá, 0, aquí está. Continuamos ahora con esa misma columna en la parte de la B, pero vamos a cambiar el renglón en la A, y eso nos está dando el segundo elemento de la segunda columna de nuestro resultado, que en este caso pues es 6, si lo notan aquí. Y ya para terminar vamos a tomar la última columna y la vamos a multiplicar por el primer renglón, y eso nos va a dar la última columna con el primer elemento, que en este caso vale menos 1. Por último terminamos con la última columna y último renglón, y eso nos va a dar el último elemento. Al haber hecho todas estas operaciones vamos a obtener esta matriz que está aquí, y esa es la multiplicación de A por B. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular lo contrario? Bueno, no es lo contrario exactamente, sino al revés, B por A. Pues resulta que, como habíamos dicho, la matriz B es de dimensiones 2 por 3 y la matriz A es de 2 por 2. Noten que este 3 que está aquí y este 2 no son iguales, lo que quiere decir que nuestra multiplicación no se va a poder realizar. Así que por eso podemos decir tranquilamente que B por A no existe.
Tenemos aquí un segundo ejemplo. Y aquí les doy un tip. Si las matrices son del mismo tamaño y son cuadradas, sus operaciones se van a poder realizar siempre, independientemente de la dimensión. Si es 3×3, 4×4, 5×5, si son cuadradas y son del mismo tamaño, la operación siempre se va a poder realizar. En este caso, las dos son matrices de 2×2. Así que tanto AB como B por A se van a poder realizar. Así que ni siquiera tenemos que hacer la prueba como hicimos en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo le hicimos para obtener esa última parte? Pues de hecho yo se les estoy poniendo con un código de colores. Noten que en color azul estamos escribiendo, aquí está, la primera columna. Y en color rojo estamos poniendo el primer renglón, que es este que está aquí. Lo voy a subrayar nada más para que no se empalme. Entonces, para obtener el primer renglón, primer columna, pues vamos a tener que multiplicar esos dos elementos. Y es 1×3 más 3×5. Y eso da 18, que es este que está aquí. Ahora, para obtener el segundo elemento de esa misma columna, lo único que tenemos que hacer es cambiar, de hecho, esta parte de acá va a quedar igual, cambiar ahora al segundo renglón, que en este caso vale -2 y 4. Si hacemos la operación, esto nos va a aparecer 14, que es este que está aquí. De la misma manera, ahora cambiamos a la siguiente columna, que es la que está en color gris, que es -2 y 6. Entonces ahora vamos a empezar con el primer renglón, que es el que está en rojo, que va a ser el 1 y el 3. Y eso nos da como resultado 16. Y el segundo renglón es -2 y 4. Si hacemos esa multiplicación nos debería de dar 28. Entonces así es como obtenemos todos los términos de esta matriz sin tener que estar haciendo el procedimiento de la parte de arriba. La parte de arriba lo hicimos así para que fueran viendo término a término que va ocurriendo, pero en realidad no necesitamos escribir todo así. Si en su mente pueden hacer las operaciones, también está bien, nada más que verifiquen que estén correctas. De la misma manera obtuvimos cuánto vale B por A. Chequen las cuentas a ver si sí dan, pero debería de estar correcto, muchachos. Entonces, recuerden que ese codiguito de colores a veces es bastante funcional para saber dónde está el renglón, dónde está la columna. Para esta parte tenemos 3 ejercicios donde tienen que calcular si se puede AB y BA. Entonces, en este primer ejemplo van a tener que tratar de hacer esa multiplicación y también esta otra. Acá esta multiplicación y también esta otra. De la misma manera acá. Entonces, si es que todas se pudieran, deberían de tener 6 resultados en la parte final. Pero si hay algunas que no se pueden, pues nada más tienen que ponerle la razón por la que no se puede. Recuerden que ya habíamos tenido un ejemplo donde decíamos, ¿sabes qué? A es una matriz de 3×2, B es una matriz de 3×4, por ejemplo. Si estos dos numeritos no logran ser iguales, pues esta matriz, esta multiplicación, no va a existir. Tan fácil como eso. Si es que sí se puede, pues entonces van a tener que realizar las operaciones como ya les había dicho, renglón por columna. En esta parte vamos a pasar a algo que es muy teórico, donde vamos a tener que identificar algunos tipos de matrices en especial que tienen características deseables. Unas de las que ya habíamos visto hasta ahora son las matrices cuadradas. Recuerden que son matrices que tienen mismo tamaño de renglones que de columnas. Y las matriz nula, que en ese caso eran las matrices que tenían puros ceros en todos sus elementos. Entonces, otras de las matrices especiales que nos vamos a encontrar es la matriz diagonal, que va a ser una matriz cuadrada en la que todos sus elementos van a ser 0, excepto en la diagonal. ¿Cuál es la diagonal? Pues la diagonal principal, que ya habíamos visto en cálculo vectorial. ¿Vale? Entonces, vamos a tener matrices diagonales con diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una de 2×2, donde noten que en nuestra diagonal sí hay números diferentes de 0, pero fuera de ella no debe de haber ninguno.
En la siguiente tenemos una matriz de 3 por 3 que de nuevo dentro de la diagonal sí se nos permite tener números diferentes de 0, pero fuera no. Y por último aquí tenemos una matriz de 4 por 4 donde debe ocurrir exactamente lo mismo. Fuera de nuestra diagonal todos los números deben de ser 0 y adentro se nos puede hacer que sean diferentes de 0, pero miren, también pueden ser 0, no hay ningún problema. Siempre y cuando los de afuera sean 0, los de adentro, algunos pueden ser 0, siempre y cuando no lleguemos a una matriz nula. El siguiente tipo de matrices que vamos a ver son las matrices triangulares, que de nuevo van a ser matrices con el mismo número de renglones y de columnas, pero cuyos elementos por arriba o por debajo de la diagonal van a tener que ser 0. ¿Por qué se llama triangular? Porque miren, pues hace una semblanza a un triangulito. Por ejemplo, esta es una matriz triangular superior y esta otra de acá va a ser una matriz inferior. Entonces recuerden, pues si queremos verificar si es superior o inferior, nada más necesitamos saber en dónde están los números que son diferentes de 0. Si el triángulo se hizo para arriba, es superior. Aquí tenemos dos ejemplitos. Y si el triángulo se hizo en la parte de abajo, pues va a tener que ser una matriz inferior, triangular inferior. La siguiente matriz, que de hecho esta va a ser muy importante, se llama matriz identidad. Esta matriz es una matriz diagonal que justamente todos sus elementos en la diagonal van a ser 1. No le vamos a poder cambiar. Las identidades siempre van a ser así. Y va a haber matrices de identidad de distintos tamaños. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una de 2 por 2 y aquí tenemos una de 3 por 3. Normalmente le dicen así, miren, una matriz de identidad de tamaño 2 quiere decir que es una matriz cuadrada de 2 por 2. Y, por ejemplo, una matriz de identidad de 3 por 3, pues va a ser de esa manera. Entonces, esta matriz de identidad tiene una propiedad bien importante. Y es que si estamos multiplicando a esa matriz y esa multiplicación es válida, es bien importante aquí, si esta multiplicación va a ser válida, entonces el resultado de esa multiplicación va a ser la matriz original. O sea que no le está haciendo nada. Por eso es que se llama identidad, porque al multiplicar nos queda exactamente lo mismo. Es como aquí dice, multiplicar 1 por 1 en los números reales. Realmente no estamos haciendo nada. Lo siguiente que vamos a hacer es definir cuál es una matriz transpuesta. Noten, si tenemos una matriz de tamaño m por n y calculamos su transpuesta, ahora el tamaño se nos va a invertir. Ahora va a ser n por m. Todos los elementos que estén en la diagonal se van a quedar intactos. ¿Sale? Pero en particular los elementos que estén fuera de ellas, por ejemplo, si este es A2, A1 precisamente, ahora lo vamos a cambiar al A12. Por eso se llama transpuesta, porque cambiamos el numerito 2 por el 1 y el 1 por el 2 de orden. Y este otro, que es el A12, lo vamos a cambiar. ¿Ustedes a cuál creen? Pues sí, al A21. Entonces por eso se llama transpuesta, porque vamos a cambiar de lugar a todos los que estén. Una manera fácil de verlo es, ¿sabes qué? Tomamos el primer renglón y ahora va a ser la primer columna. Aquí está, mírenla. Y tomamos el segundo renglón y en este caso va a ser la segunda columna. Esa es una manera fácil de verlo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos una matriz que es de 2 renglones por 3 columnas y al transponerlo va a ser una matriz de 3 renglones por 2 columnas. Y una manera fácil de encontrarla, miren, tomamos el primer renglón y lo convertimos en la primera columna. ¿Cómo le hacemos? Pues hacia abajo. Si este iba hacia la derecha, este va a ir hacia abajo. De la misma manera tomamos el segundo renglón que va hacia la derecha y lo ponemos hacia abajo. Y con eso ya habríamos encontrado la matriz transpuesta. Otra matriz, que esta sí también es una de las especiales, se llama matriz inversa. Entonces, las matrices inversas no van a
no van a existir fuera de las matrices cuadradas. Por eso aquí estamos diciendo que una matriz de n por n. Entonces la matriz inversa, de hecho aquí se ve mal, va a ser la que al multiplicar A por esa inversa nos dé la identidad. Así como aquí. Entonces aquí tenemos un ejemplito donde tenemos una matriz que es A, que es 2, menos 3, menos 4 y 5. Y nos dicen que la inversa va a ser esto que está aquí. Ustedes verifíquenlo. Al hacer la multiplicación de esta matriz con esta otra matriz, ¿será que nos da la identidad? Pues podríamos checar con el primer elemento. Miren, primer renglón, primer columna. Eso nos da menos 5 más 6, o sea, 1. Entonces, segundo renglón con primer columna. Ahora ese va a ser menos 10. Digo 10 menos 10. Y eso va a ser 0. Y así se lo pueden llevar con los siguientes términos de la multiplicación para darse cuenta de que nos da la identidad. De que A por A inversa y también al revés, A inversa por A, pues resulta que nos da la identidad. Más adelante vamos a ver métodos para poder encontrar esa matriz inversa. Por ahora nada más vamos a definir qué es lo que hace. Entonces lo siguiente que vamos a ver es transformaciones elementales por renglón. Resulta que para poder resolver un sistema de ecuaciones lo vamos a poder hacer por medio de una matriz. Entonces para eso vamos a necesitar algo que se llama matriz escalonada reducida. Para eso queremos todo este relajo de aquí. Pero antes de hablar de la matriz escalonada reducida y de las transformaciones elementales, vamos a tener que definir algo que se llama pivote. Entonces el pivote de un renglón va a ser el primer elemento de un renglón que es diferente de 0. Noten que aquí ya les haya puesto 1. Miren, por ejemplo, este no puede ser el pivote porque es 0. Entonces el pivote aquí va a ser este de aquí. Este no puede, este no puede, este no puede. Pues aquí tenemos el pivote del segundo renglón. De la misma manera, todos estos no pueden. Aquí tenemos uno. Este va a ser el último pivote. Noten que en la última columna, como ya no hay más, pues ya no le vamos a poder dar pivote a ninguno de ellos. En el segundo elemento, pues nos va a ser de la misma manera. Este no puede ser, este va a ser el primer pivote. Y este va a ser el segundo. Entonces, una matriz escalonada va a tener que cumplir con 3 propiedades elementales. La primera de ellas es que todas las columnas cuyos elementos, por cierto, esta es escalonada por renglones, que es la manera usual en la que se hace, pero también se puede hacer por columnas. Pero bueno, por renglones. Entonces, lo primero que debe cumplir es que todas las columnas cuyos elementos sean todos 0 van a tener que estar en la parte inferior de la matriz. Eso quiere decir que estos rengloncitos de aquí siempre van a tener que estar hasta abajo para que sea una matriz escaloneada. Lo segundo es que el pivote en cualquier renglón cuyos elementos no sean todos 0 va a tener que ser 1. Noten que aquí esta matriz de aquí no puede ser escalonada porque este no es 1 y este tampoco. Y esta otra matriz tampoco es escalonada porque este no es 1. Entonces, habría que realizar alguna operación elemental para poder hacer una matriz escalonada. Y la última y tercera de las reglas es que si dos renglones sucesivos son diferentes de 0, el pivote del de arriba tiene que estar más a la izquierda que el de abajo. Noten, este es el pivote de abajo y el de arriba está más a la izquierda. También se cumple aquí. Y de la misma manera se cumple acá. Ahorita les doy un ejemplo donde eso no ocurra para saber cuándo una matriz no está escalonada correctamente. Entonces noten, aquí tenemos en rojo los pivotes, pero el pivote que está en el de hasta abajo, pues resulta que está al mismo nivel que en el de arriba. Eso quiere decir que esta matriz no está bien escalonada. Está rompiendo con la regla 3. Ahora, ¿qué pasa con la matriz B? Pues dijimos que lo primero que necesitábamos hacer es que todas las columnas con ceros estuvieran hasta abajo, pero este no tiene ninguna, entonces ya la cumplió. Lo segundo es que todos los pivotes deben de ser 1, que también lo cumple. Y lo último es que el pivote de abajo tiene que estar más a la derecha que el de arriba.
Y noten que eso sí se cumple. Entonces B sí es una matriz que está escalonada. De la misma forma vamos a tener, perdón, que la computadora hoy no quiere ayudar, que en el inciso C también vamos a tener una matriz escalonada, cumple con todo. Y el inciso D, aunque parece una matriz que está escalonada, el problema es que el primer renglón es puros ceros y eso debería de estar hasta abajo para que fuera una matriz escalonada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder encontrar esas matrices escalonadas? Porque resulta que de cualquier matriz vamos a poder obtener una matriz que sea equivalente a una que sí lo es, escalonada. Entonces vamos a poder hacer tres cosas diferentes. Se llaman transformaciones por renglón. La primera es intercambiar las posiciones de dos filas o renglones, es decir, lo que les había dicho hace un momentito yo, poder cambiar de arriba para abajo. Lo segundo es que vamos a poder multiplicar una fila por un número diferente de 0. Es decir, si yo quisiera que esta fila de aquí la multiplicáramos todita por -4, pues la vamos a poder realizar. Y lo último es que vamos a poder sustituir una fila por el resultado de sumarle a otra fila multiplicada tal vez por un escalar. Eso va a quedar un poquito más claro con los ejemplos. Aquí tenemos una nota bien importante que tiene que ver con lo que les había dicho. Que dos matrices sean equivalentes no es lo mismo decir que son iguales, no. Lo que está diciendo es que generan el mismo espacio y eso es algo de álgebra lineal que vamos a ver más adelante. Pero no quiere decir que las matrices sean iguales, ¿sale? Simplemente son equivalentes. Y una matriz siempre va a poder ser equivalente a una matriz que ya está escalonada. Tenemos nuestro primer ejemplito. Entonces noten, en esta matriz lo primero que tenemos que identificar es cuál es el pivote más fácil que podemos hacer en la izquierda. O sea, cuál de estos tres numeritos es más fácil de hacer 1. Si ya existe uno que sea 1, pues pongámoslo en el primer renglón. Pero si no, pues entonces vamos a tener que hacer 1, el que se nos haga más fácil. Para poder hacer ese pequeño paso, lo primero que tenemos que identificar es, miren, para hacerlo 1 lo tenemos que dividir entre 2. Y dividir entre 2 ahí, pues nos va a dar puros números enteros. Entonces es conveniente, ¿sale? Entonces tiene palomita, podríamos hacerlo pivote. ¿Qué tal el 4 de la parte de abajo? Al dividir todo entre 4 aquí nos va a quedar 5 cuartos y 6 cuartos, que son fracciones que vamos a tratar de evitar. Así que ese no nos conviene hacerlo un pivote. Y por último está el 3, que al dividir entre 3 ese renglón nos va a quedar 1/3 y -2/3. Tampoco nos conviene. Entonces el indicado va a ser el primer renglón. ¿Cómo le hacemos para crear ese primer pivote? Pues vamos a dividir ese primer renglón, que es lo que dice aquí, entre 2. De esa manera tenemos 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. Y 6 entre 2 es 3. Y ya tendríamos nuestro bonito pivote. Recuerden que tiene que ser 1 para que sea una matriz escalonada. Entonces, vamos a tratar de que en la parte de abajo, así como ven aquí al final, sean puros ceros. ¿Y cómo hacemos para obtener ese resultado? Pues vamos a hacer esas operaciones elementales, en especial la número 3. Entonces, necesitamos que este 4 que está aquí, permítanme un segundo, les digo que la tablet hoy no me quiere ayudar. Queremos que este 4 se convierta en un 0 a través del pivote que está en la parte de arriba. Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar yo este 1 para que nos dé 4? Pues 4 veces. Y como queremos que nos dé 0, pues se lo vamos a tener que restar. Entonces eso es lo que dice nuestra primera operación que está aquí. Que al segundo renglón, a este que está aquí, le vamos a restar 4 veces el que está en la parte de arriba. Y ese va a ser en nuestro nuevo segundo renglón. Entonces, 1 por 4 es 4. 4 menos 4 nos da 0. Ese es nuestro primer elemento del segundo renglón. Pasamos al siguiente. 2 por 4 es igual a 8. ¿Cuál 2? Este de aquí.
Entonces ahora obtenemos cuánto tenemos aquí, que es 5. 5 menos esos 8 que habíamos calculado nos dio menos 3, que es este que está acá. Y finalmente tenemos el último elemento, que es 3 por 4, se los voy a poner en la parte de arriba, ojalá que no se confundan. Son 12. Vemos qué elemento tenemos aquí y nos queda que 6 menos 12 es igual a menos 6. Y listo. Ya tenemos nuestra primera operación entre renglones. Entonces lo que hicimos, recuerden, fue al renglón 2 le restamos 4 veces el renglón 1 para obtener este 0 que está aquí. De nuevo, en esta ocasión lo estoy haciendo paso por paso para que les vaya quedando bien claro, pero en muchas ocasiones lo que se hace es hacer estas dos operaciones al mismo tiempo para no gastar tanto papel. ¿Sí? Entonces, seguimos con el siguiente renglón. Necesitamos que este 3 que está aquí se convierta en un 0. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tenerle que sumar o restar múltiplos de este primer renglón. Y como ustedes están adivinando, pues le vamos a tener que restar 3 veces el primer renglón, que es lo que nos dice nuestra operación de la parte de abajo para que no nos perdamos. Entonces, vamos de nuevo. El primer elemento lo multiplicamos por 3 y nos dio 3. Vemos cuál es el primer elemento que teníamos, que era 3. Y le restamos esto que nos dio aquí y da 0. Y ahí está el primer elemento. Vemos a nuestro segundo elemento que vale 2 y lo multiplicamos por 3, que son 6. Vemos a nuestro segundo elemento que es 1 y le restamos esos 6, que son menos 5, que aquí están. Y por último, vemos nuestro tercer elemento que vale 3. Lo multiplicamos por 3 y esto nos da 9. Vemos nuestro elemento de abajo que vale menos 2. Y menos 2 menos 9, pues resulta que da menos 11. Y ya tenemos nuestra operación con el tercer renglón. Ahora, necesitamos hacer, cuando ya hayamos terminado con esta primera columna, necesitamos hacer un segundo pivote. Y de nuevo aquí necesitamos identificar cuál de los dos va a ser más fácil. ¿Será este o será este? Noten que en el primero, si dividimos entre menos 3, este menos 6 se va a hacer en un 2, lo que es conveniente. Recuerden que es mucho mejor siempre estar haciendo cuentas con números enteros que con fracciones. Porque en la tercera columna, si es que nosotros hiciéramos una multiplicación por dividir entre menos 5, pues entonces en esta parte de aquí nos quedarían 11 quintos, que van a ser molestos de arrastrar. Así que el que más nos conviene es el que está en medio para hacer un pivote. Dividimos todo esto de aquí. De nuevo lo vuelvo a anotar. Dividimos todo eso de ahí entre menos 3 para que ese menos 3 se convierta en un 1. Y ya tendremos nuestro segundo pivote. Ahora con él vamos a intentar que todos los elementos que estén debajo de él se hagan 0. Y ya nada más queda uno, que es este menos 5. ¿Cómo le hacemos para que sumándole el renglón de en medio al de abajo se convierta en 0 si tenemos un 1? Pues como ustedes lo pensaron, hay que multiplicar este 1 por menos 5 y sumárselo aquí. ¿Sale? Digo por 5 y sumárselo ahí. Entonces por eso el renglón 3 se va a convertir de nuevo el renglón 3 más 5 veces, y aquí me equivoqué, qué bueno que lo corrijo, el renglón 2. Entonces vamos haciendo cuentas de nuevo ya para terminar con esa parte. Entonces tenemos el 1, este 1 de aquí, lo multiplicamos por el 5 y nos da 5. Y luego vemos el elemento que tenemos en la matriz, que es menos 5, y se lo sumamos y nos dio 0. Aquí está. Tomamos el segundo elemento que está a un lado del pivote, que vale 2, ¿cuál? Este de aquí. Lo multiplicamos por 5 y nos da 10. Y al final vemos cuánto vale este elemento de aquí abajo, que es menos 11, y le sumamos ese 10. Nos da menos 1, y es este que está acá. El último pivote es el más fácil de hacer. Noten que ya terminamos aquí, ya terminamos acá, así que nada más nos falta este.
es un menos 1. ¿Cómo lo hacemos 1? Pues multiplicándolo o dividiéndolo entre el mismo, que es menos 1. Y con eso ya tendríamos el último pivote y nuestra matriz ya es una matriz triangular superior. Ya está escalonada y ya está reducida. Digo, nada más escalonada, la reducida todavía no la vemos. Pues acá tenemos un segundo ejemplo, donde noten que nuestro primer pivote ya está hecho. Va a haber ocasiones en las que va a ser así de sencillo, que el primer pivote ya está hecho. Entonces vamos a hacer operaciones, cualquiera de estos dos sería correcto, muchachos, tanto el primero como el segundo. Entonces, como ese ya está hecho, pues ahí lo vamos a dejar. Vamos a intentar hacer 0 los elementos que estén debajo de él, que son estos dos. El primero, ¿cómo le vamos a hacer? Si tenemos un 1 y necesitamos quitarlo, pues fácil, le restamos una vez el renglón de la parte de arriba. Entonces, hacemos cuentitas. 1 por 1 nos da 1. Entonces, el 1 que teníamos aquí, le restamos el resultado que acabamos de obtener y nos da 0. Ahí está. Y luego a este de acá, al 2 lo multiplicamos por 1 y nos da 2. Y a este elemento que está aquí, que es menos 2, le restamos ese resultado. Y esto nos da menos 4. Aquí está. Y al último elemento, que es menos 3, voy a poner para acá a ver si no nos estorba. Lo multiplicamos por 1 y esto da menos 3. Y al final nada más hay que sumarle este 1. Digo, restarle ese 1. Entonces, menos 3 menos, acuérdense que hay que restárselo, más el 1 que ya teníamos, son 4, que es este que está aquí. De esa misma manera hay que eliminar este 5 que está aquí en la parte de abajo. Entonces, si tenemos un 1 en la parte de arriba y queremos eliminar ese 5 que está aquí, pues tenemos que hacer la resta de ese mismo 5. De esa manera van a obtener estos tres resultados que están aquí, muchachos. Chequenlos. Según yo está bien, pero si me pongo a checarlos, el video se va a hacer muy largo. Entonces, de esa manera vamos a obtener este resultado. Noten, cualquiera de estos dos renglones también podría ser el pivote. Porque el de arriba, al dividirlo entre menos 4, nos va a quedar 1 y menos 1. Y el de abajo nos va a quedar 1 y menos 1. Exactamente lo mismo. Entonces, cualquiera de los dos que ustedes elijan va a estar correcto. Yo elegí el segundo para ya no moverle mucho más. Y ya lo último que nos falta, bueno, más bien dicho, dos cosas que nos faltan es hacer 0 este menos 12. Como es negativo, hay que hacer lo contrario. Hay que sumarle 12 veces el segundo renglón. Y nos da este resultado que está acá. Noten que si un renglón se llena de puros ceros, lo vamos a mover a la parte de abajo. Ese renglón en particular ya está abajo, así que no le vamos a hacer nada. Pero si por ejemplo ese renglón se encontrara aquí hasta la parte de arriba, pues lo último que nos restaría sería moverlo hasta acá abajo para que ya fuera una matriz escalonada. Con eso ya tendríamos el resultado de la segunda matriz. Entonces, algo que también vamos a tener que identificar es el rango. El rango de una matriz va a ser el número de renglones que son diferentes de 0 al encontrar una matriz escalonada. Entonces voy a revisar un poquito a la hoja número 6 para identificar en los dos ejemplos que vimos cuántos renglones son diferentes de 0 y ese va a ser nuestro rango. Entonces fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3 renglones que son diferentes de 0. Pues nuestro rango va a ser 3. Claro, si le pusiéramos el nombre a nuestra matriz, normalmente lo vamos a hacer, muchachos. Entonces, ¿qué pasa con la segunda matriz? Aquí tenemos un renglón diferente de 0, acá tenemos otro renglón diferente de 0, pero el último ya no. Quiere decir que nada más son 2. O sea que el rango de nuestra matriz va a ser 2. Y es lo que tenemos escrito en esta parte de acá.
hay algo que va de la mano con nuestro rango. Se llama nulidad. Entonces, si tenemos una matriz en donde también tenemos que identificar cuántos renglones y cuántas columnas tiene, porque nos van a importar las columnas, su nulidad va a ser n, o sea, el número de columnas menos el rango que ya habíamos encontrado. Entonces, de nuevo, vamos a hacer un ejemplo con lo anterior. Las dos matrices, si alcanzan a notar, son matrices de 3 renglones por 3 columnas. Miren. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y también esta otra. Entonces fue lo que pusimos en esta parte, las dimensiones de esa matriz. Vamos a tomar el último numerito y la nulidad va a ser ese último numerito menos el rango encontrado, que en el ejemplo anterior, en el 1, era 3. Así que 3 menos 3 nos dio 0. La nulidad es 0. Y en el otro ejemplo, recuerden que nuestro rango era 2. Así que nuestra nulidad nos va a dar 1. Entonces, como ejercicios van a tener que calcular la matriz escalonada de A y su rango y nulidad en estos 4 ejercicios que tienen aquí. Van a tener que realizar bastantes operaciones en algunos casos, pero hay algunos en los que ya sale casi directo, ¿sí? Entonces, recuerden que estas matrices, no importa que no sean matrices que son cuadradas, sí se pueden escalonar. Lo que no se va a poder encontrar es su inversa, pero sí se pueden escalonar. El escalón sería algo así. Eventualmente van a llegar a tal vez eso, y eso ya indicaría que la matriz está escalonada. En esta otra debería de ser algo así. Bueno, aquí algo, ¿verdad? No sé exactamente qué. Aquí también algo. No necesariamente 0. Pero sí, debajo de donde están los pivotes de la diagonal, pues debe de ser 0. De la misma manera acá. Entonces, con esto terminamos la parte del primer apunte. Vamos a seguir practicando con esto de escalonar una matriz, porque nos va a servir para sistemas de ecuaciones de n incógnitas con m ecuaciones, ¿sale? Entonces, pues por ahora lo vamos a dejar por ahí. Recuerden que como nos atrasamos un poquito con el video, la entrega va a ser hasta el sábado. También recuerden que como esta unidad vamos a revisarla con un examen, el sábado o el viernes por la noche yo voy a subir su apunte y ustedes algún día de la semana van a tener que realizar el examen correspondiente a ese apunte. De la misma manera, yo el sábado o el domingo voy a tener que subirle su video de ese segundo apunte para que también tengan por dónde guiarse. Pues nada, muchachos, nos vemos. Eso sería todo. Adiós.